La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Sí, amigos, y vamos a comenzar las entrevistas de hoy con el doctor Carlos Espinales, director de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Internacional de la Florida, pero lo agarró la pandemia en Colombia, en Cartagena, su país natal, porque la Organización Mundial de la Salud ha alertado que Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro del coronavirus. Ha aumentado los casos terriblemente. Ahí está México, está Brasil, que pareciera que puede puntear después de los Estados Unidos. Y el director del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, hablando el pasado viernes sobre la evolución de la enfermedad, dijo que Brasil es la nación más afectada, con 360.000 contagios, 22.000 muertes. Luego Perú, 3.374 muertos, 115.000 contagiados. Chile, 62.000 contagiadas y 718 fallecidos. Y Ecuador ascendió a 36.756, los muertos a 3.100, aunque el rubro de fallecidos probables por COVID se ubica en 1.929 casos. Bueno, doctor, le agradezco mucho que nos pueda atender y de verdad hay una amenaza cierta de que esta pandemia llegue a cifras mayores en América Latina. ¿Y qué razones que alegar para que esto esté sucediendo cuando se viene alertando de hace ya varios meses? Realmente la pandemia, como ustedes saben muy bien, por el COVID-19 se ha movido de China a Europa. Entonces Europa fue el epicentro de la pandemia durante algunos meses. Después, en forma simultánea, empezó un poquito más tarde en Estados Unidos y se movió el epicentro hacia Estados Unidos con el foco principal en New York. Y ahora que está bajando en Estados Unidos los indicadores de incidencia del número de casos y de la mortalidad y están haciendo la reapertura económica tanto en Europa como en Estados Unidos, el epicentro de la pandemia se está trasladando hacia América Latina, ¿cierto? América Latina empezó muy bien en la gran mayoría de los países con muchas restricciones de movimiento, de circulación, pero hubo países que no se prepararon adecuadamente, que no creyeron que esto fuera algo serio, que no lo tomaron en forma como debía haber sido, con mucha seriedad y pensando en la comunidad. Y hoy tenemos pues las situaciones en varios países, empezando por ejemplo por el epicentro que se creó en Ecuador, en Guayaquil, donde fue el primero que nos sorprendió mucho exacto, con los muertos en la calle. Exactamente, y se estima que los reportes que tiene Ecuador son de 1.300, 1.400 muertos, pero solamente en Guayaquil se hablaba casi de 14.000 muertos, ¿cierto? Y no alcanzaban a contarlos prácticamente cuando ya los tenían que estar enterrando y en fosas comunes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y después vino toda la situación crítica que muestra la falta de liderazgo en un país, como es el caso de Brasil, con su presidente, quien nunca ha podido aceptar que esta es una condición crítica de salud pública, que piensa más en la economía que en la gente, y le están fallando las dos, la economía, sí, señor. Y ya tiene en este momento un problema gravísimo con las estadísticas que usted acaba de reportar y con un crecimiento exponencial de los casos y de las muertes, y con situaciones muy críticas como las que se observan en Manaos, por ejemplo, en San Paulo, en Río de Janeiro, y a medida que uno va avanzando en el país, pues va viendo cómo varias de las municipalidades están siendo muy, muy afectadas. Y continúa la falta de liderazgo. Ya ha cambiado 3 veces a los ministros de salud. Así es. Hasta que encuentre a alguien que no lo va a encontrar, que le haga eco a sus cosas. Y bueno, no sabemos cuál va a ser el desenlace tanto social como político y económico en un país como Brasil ante esa situación con el presidente. Y México, Bueno, sí, sigan. No, lo de México, iba a México precisamente. Y la de México empezó también así, el presidente muy jocoso en sus aseveraciones y saliendo sin tapabocas e incitando a la gente que antes debían salir, y mostrándose él muy amable y muy abierto con la gente en abrazos y en besos, y eso también tuvo su impacto en las políticas. Y hoy México tiene una
problemática muy grande en Ciudad de México y en otros estados, con una cantidad de casos impresionantes y una altísima mortalidad. Y además no hay una clara visibilidad de cómo manejan las cifras. Las interpretaciones de éxito de ellos van por un lado y el COVID, pues obviamente va por el otro, ¿cierto? ¿Así? Y también tenemos esa situación que ahora ya se está cerrando más esa distancia, pero ha creado mucha confusión, mucha discusión entre los pares científicos, entre los expertos de salud pública y un manejo muy errático, a veces con buena información, a veces con desinformación. Eso también ha sido ese problema. Y tenemos Doctor, la otra situación de Nicaragua, con la ajá. cual tampoco sabemos absolutamente nada. Dicen las malas lenguas que hay una cantidad de muertos y que hay fallecimientos, pero el presidente Ortega o el dictador Ortega y su gente siguen pregonando que el COVID no tiene importancia en su país y que tienen solamente 10 muertos y 200 o 150 casos, algo así. Yo ya ni le pongo atención a las estadísticas de Nicaragua, porque Bueno, porque no vale la pena. no dan las cifras de nuevos casos. Eso también ha pasado aquí en Venezuela y otros países cercanos a estas órbitas de izquierda que no están dando los puntos de los casos nuevos, no están dando información, sino ponen total de casos, como dice Nicaragua, 279 muertos 17, igual pasó aquí en Venezuela, no tienen más de una semana que no colocan en las cifras internacionales los casos nuevos. Sí, Pero hemos así es. visto también que en Estados Unidos ha pasado lo mismo con algunos gobernadores. Algunas zonas han tenido exageradamente alto el número, va creciendo increciendo de lo que son los contagiados. Entonces, ha habido irresponsabilidad de muchas partes, tanto de gobierno de derecha como de izquierda o de centro. Así es, el caso de Estados Unidos es patético también en ese sentido, ¿cierto? Ustedes recuerdan cómo el Sí, presidente Trump negaba en febrero de sí. que el COVID fuera a tener alguna importancia, que eso también era un resfriado común y que estaba ya bajo control. Y todavía lo seguía insistiendo hasta que ya se vio afrontado a esto y a una situación caótica hoy con más de 100.000 muertos. Y se espera que para agosto, si sigue esto así, van a tener 170.000 muertos en sus estadísticas, ¿cierto? Sí, Ayer en Estados Unidos la ventaja es que la curva ya empezaba a descender y ahora estamos a la expectativa con la apertura sí. económica y la apertura sin restricciones o con restricciones no tan severas en algunos estados. Vamos a mirar y a observar muy bien cómo se comporta el COVID y cuál es el impacto en la comunidad, ¿sí? Esto también está, todas estas discrepancias que hay también demoran, piensa usted, la búsqueda de la vacuna, porque ahí, bueno, vemos desde Trump prometiendo que él sigue tomando hidrocloroquina, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Cómo que? Hidrooxicloroquina, algo así. Hidroxicloroquina, sí. Exacto, y resulta que eso está comprobado que produce inclusive problemas de corazón muy serios y se hacen Exactamente, entonces, ha habido exactamente. como una irresponsabilidad desde un punto hasta otro del planeta. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa actitud de tomar hidroxicloroquina y obviamente pues sus seguidores entonces le creen y está súper demostrado. Primero que no tiene ninguna efectividad ni eficacia y segundo que puede ser realmente de alto riesgo, como lo es, como ya ha sido demostrado, sobre todo cuando se utiliza para tratamiento de los pacientes. Él lo toma como profilaxis, como preventivo, pero tampoco está demostrado su efecto protector y esto pues es una discusión en contra de la ciencia y la evidencia científica impresionante, ¿cierto? Sí, es así. Ahora, ¿qué vislumbra usted, doctor, en estos tiempos tan duros y tan difíciles? La vacuna demora un tiempo, la vacuna no es una cosa sencilla y además estos brincos de control donde se empieza a aplanar una curva y de repente sale la gente otra vez y volvemos a tener cifras altas, también dificulta toda la búsqueda de vacunas y de soluciones. Pues mire, por un lado las vacunas, hay
digamos, carrera, entre comillas, en el buen Sí, sentido de la palabra, por desarrollar una vacuna. Hay casi 15 candidatos a desarrollar la vacuna. Ustedes han visto los primeros datos tanto de China como de Estados Unidos, como han tenido ya una experiencia positiva en los voluntarios, el pequeño grupo de voluntarios humanos, y ahora lo van a escalar a una segunda fase. La vacuna, en los estudios van bien. Lo que usted dice es muy cierto, la vacuna no va a aparecer pues para mediados de octubre. El proceso de esta vacuna va a estar lista, según todos los cálculos, más o menos para el principio del año, por ahí el primer trimestre, o inclusive un poquito más, mientras pasan todas estas pruebas que tienen que hacerse. Ojalá se pueda acelerar, depende de los resultados de esta segunda fase, que muestren buena seguridad, que es lo más importante, y una eficacia aceptable. Aquí no necesitamos la vacuna perfecta, pero si tenemos una vacuna que protege a la comunidad en un 50, 60%, y que además es segura, eso ya es una ventaja, poder proteger el 40% de las poblaciones expuestas y hacer que estas personas desarrollen el tal concepto que todos esperamos de inmunidad de rebaño, es decir, que hay un grueso de población ¿qué pasó? inmunizada que Sí. pasó, y además las que ya tienen vacuna, pues esto les cierra el camino al virus para poder reducir su velocidad y su efectividad. Y, Ahora, y, la otra, y la otra dígame, cosa importante de la OMS que anunciaron en estos días es que, según todos los modelos que hace la Organización Mundial de la Salud, va a ser poco probable, por la velocidad que está perdiendo el virus y la dispersión ya tan grande, que podamos tener una segunda ola importante. Pero de todas maneras, como usted lo dice, es también súper importante, con las aperturas de la economía y de la parte productiva de los países, evaluar muy bien y hacer una vigilancia exquisita del virus para detectar tempranamente esos rebrotes y tomar decisiones sobre eso, ¿cierto? sí, porque yo creo que lo más, ahorita vemos repuntes con esta situación. Ahora, lo que ha resultado de verdad positivo es tener la mascarilla. Lo que ha resultado positivo es la separación también. Pero estamos ante un virus que nos dicen muchos colegas suyos que no se haya visto la agresividad y sobre todo el tiempo de supervivencia de las partículas de saliva. Sí, exactamente. Por eso es tan importante las máscaras, la mascarilla, ¿cierto? Y todas esas caretas de protección facial también para las personas de mayor riesgo. Utilizar las dos sería muy conveniente. Pero la mascarilla es súper, súper, súper esencial. Pero usted ve ya la desobediencia civil. Hoy veía yo unas fotos allí en Miami, Sí, donde terrible. entraron y la gente, ni mascarillas, ni distanciamiento Nada. social, ni los 2 metros, nada, nada, absolutamente Eh, nada. Y los restaurantes es con que el aprovecharon. sobrecupo del 50%. Entonces uno no Sí, sabe a dónde va a ir esto con esta desobediencia civil sí, en claro. nuestros países, ¿cierto? Bueno, ha habido desobediencia hasta armada en Estados Unidos y en algunas partes. Ahora, esto es lo más dramático, que vemos el Memorial Day que están conmemorando hoy y están las playas atiborradas de gente sin ningún tipo de protección. Estoy viendo en California que están hasta la policía a caballo en las playas pidiéndole a la gente la separación. Están pasando lo mismo en Florida y en las costas de la zona del Atlántico. Es decir, la situación pudiera, Dios quiera que no, pero se nos pudiera complicar aún más. Claro, claro que sí. Esto puede traer unos rebrotes importantes y tener que volver a retroceder en toda la escalada de lo que se ha logrado, y volver a ¿Sí? encerrarnos en cuarentenas y sufrir más la economía y todo el desgaste de la parte social también, ¿cierto? De Bueno, manera que, además, que lo importante es poder observar y seguir muy de cerca esta epidemia con las personas que están expuestas, y mirar cómo se está abriendo la economía, y ver qué lecciones podemos tomar de diferentes países. bueno, aquí Pero estamos encerrados. no se puede bajar la guardia. Así es, aquí estamos nosotros encerrados, además de por la cuarentena,
porque no hay gasolina en Venezuela, un país que fue gran productor de petróleo y exportador de gasolina, no tenemos, y entonces ese es el control social que se está haciendo más grande, es que no se puede andar en carro y no se puede salir. Así que, doctor, le agradecemos muchísimo su Muy bien. participación. Carlos Bueno, Espinales, director de la Escuela de Salud Global de Salud Pública de la Universidad Internacional de la Florida, y está en Colombia. ¿A usted le tocó quedarse en Colombia porque lo agarró allí? sí, pues vinimos con el decano y el rector de la universidad a firmar un convenio con las universidades del Caribe colombiano. Y yo me quedé 10 días más para poder desarrollar todo el plan de acción. Y en desarrollo de ese plan de acción, aquí el COVID me dejó encerrado con mi esposa, afortunadamente. Y Bueno, estamos aquí bien, sí, también. esperando poder volar a los Estados Unidos. Bueno, muchísimas Exactamente. gracias, doctor. Y bueno, Bueno, muy bien. que ojalá tengamos buenas noticias pronto de vacuna y de bajar la línea de contaminación. Así que bueno, agradecidos. Eso Seguimos, esperamos. amigos. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias a usted. Bueno, seguimos, amigos. Bueno. Vamos con más en La Cola Feliz.